tal? Los saludamos desde la firma Arbitrat Abogados. Estamos hoy con ustedes el licenciado Francisco Muñoz y quien les habla, José Rafael Fernández. Ambos somos abogados, ambos hemos trabajado en esta firma desde hace ya varios años. La idea que tenemos es compartir con ustedes nuestras opiniones y nuestra experiencia en el campo de la asesoría notarial, de la que se encarga don Francisco, y de la asesoría en litigios, de la que me encargo yo. Francisco, vos te dedicas sobre todo a la parte notarial, tenés mucha experiencia en eso, es lo que te ha gustado toda la vida. Háblanos un poco de qué implica ser notario. La gente cree que ser notario es llenar machotes, pero a mí me parece que va un poco más allá. Sí, buenos días. El ser notario no solamente implica hacer copiar y pegar en un documento. Uno tiene que tener muy claro cuáles son las necesidades del cliente, uno tiene que tener muy claro cuáles son las prohibiciones que la ley le pone a uno como notario para poder realizar un documento. Y es muy importante tener en cuenta también las responsabilidades propias notariales. ¿Qué son las responsabilidades notariales? Vamos a ver, si llega un cliente y te dice necesito hacer un contrato porque estoy vendiendo, se me ocurre, mi empresa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el notario? O sea, ¿cuál es la posición como asesor del notario? ¿Es simplemente un escribidor de escrituras o va más allá de eso? No, yo tendría que revisar toda la documentación que él me trae. Yo tendría que comprobar que las personas que están actuando a nombre de esa empresa son las personas, los representantes legales, que son los dueños, son los socios de la empresa. Yo le pediría toda la información pertinente, los libros legales, le pediría las acciones, haría estudios registrales para yo determinar que efectivamente la persona que viene con los documentos y que va a actuar en esta escritura tiene la representación legal correspondiente de la empresa al día de la ejecución del documento. Con miras al éxito del negocio de esa persona, ¿qué es lo que tiene que tomar en cuenta y qué es lo que tiene que conocer y transmitirle al cliente un notario? Seguridad. Se le tiene que tener conocimiento de lo que usted está haciendo, no solamente tener el machote correcto, sino saber eso también. Eso que decís del machote, a veces la gente cree que los honorarios del notario a veces son muy caros, porque dices, lo único que hizo fue escribir un par de páginas. No necesariamente, digamos, porque por ejemplo, dependiendo de las situaciones especiales del acto o del contrato, usted tiene como notario la obligación de saber qué requisitos especiales tiene cada acto. Usted perfectamente, el machote, como la palabra lo dice, es un formato, es una guía nada más. Pero usted como notario tiene que saber qué de ese formato o de esa guía tiene que agregar o tiene que cambiar. Muy no es igual para todos los casos. No, señor. Muy importante, el registro público, por ejemplo. Ahora le da a los notarios la herramienta de poder tener la guía de calificación registral. Entonces, ¿y eso qué es? Para que la gente entienda de qué estamos hablando. La guía de calificación registral es el medio por el cual un registrador determinado, pensemos en el registro mercantil o en el registro de bienes muebles, de vehículos, o en el registro inmobiliario, se guía. Es una guía de requisitos que el documento que emite el notario tiene que cumplir a la hora de presentarlo al registro. Entonces, para nosotros los notarios, tener la guía de calificación es una herramienta importantísima, porque a la hora de hacer un documento nosotros podemos chequear la guía de calificación y determinar que el documento que nosotros estamos realizando cumple con todos los puntos específicos para efectos de la inscripción de ese documento en el registro. Okay. Y si un notario falla en la asesoría que tiene que dar, en el cumplimiento de esos requisitos que estás diciendo, ¿qué pasa? Uno como notario se expone no solamente a sanciones administrativas y judiciales, sino también se expone a sanciones económicas y penales. Ok, y desde el punto de vista del cliente, ¿cuál puede ser la consecuencia de una mala asesoría notarial?
la mala asesoría notarial implica que el documento que estamos otorgando le va a causar perjuicios, le va a causar que la necesidad que usted ocupaba cumplir con ese documento no se va a dar. Por ejemplo, no sé, pensemos en que un cliente viene a mi oficina y necesita hacer una declaración jurada. Y yo le redacto mal la declaración jurada. Cuando él presente ese documento ante la instancia administrativa, judicial o bancaria, pensemos, no va a poder cumplir con el requisito o con la obligación que le están pidiendo, lo cual implica que va a tener atrasos, va a tener inconvenientes, tiene que pagar otra vez a otro notario para que le haga el documento bien hecho. Entonces, al final de cuentas, usted le va a quedar mal al cliente. Y no es la idea. La idea es poder ayudar a las personas a cumplir las necesidades y cumplir con los trámites necesarios para cual lo contactan a uno. Hay una parte que puedo yo aportar desde mi perspectiva como árbitro mercantil y explico para los que nos escuchan. La solución de conflictos en Costa Rica se puede dar de dos formas. Puede ser en los tribunales de justicia, que es la vía ordinaria, común y corriente, o puede ser a través de un acuerdo entre las partes de tramitar el conflicto ante un tribunal arbitral. Hay una ley específica de arbitraje que permite una solución muchísimo más rápida, mucho más eficiente, y incluso los que funcionan como jueces, que se llaman árbitros, son escogidos por las mismas partes. Bueno, yo funciono mucho como árbitro en los centros de arbitraje de Costa Rica. Bueno, a mí me parece que esa perspectiva que tengo yo de árbitro, que veo los problemas que llegan, los conflictos y los juicios que se suscitan, muchas veces están basados en que el notario que redactó un contrato o redactó un acta o asesoró a las partes no tuvo la capacidad no solo de conocer bien el tema, sino de prever, hacer el ejercicio de prever todas las posibilidades que se pueden dar en ese negocio, de que el negocio salga mal. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. A mí me parece que la función del notario en la redacción, escrituras de hipotecas o eso, pues son más o menos sencillas, pero en un contrato de lo que sea, hay diferentes tipos de contratos. Si el notario no tiene esa capacidad, puede meter a las partes en un problema. Así que tenga una previsión de que pueda redactar de manera correcta, pensando en que pueda existir un problema más adelante para las partes. Exactamente. Y ahí es donde nosotros como equipo le podemos servir muy bien a los clientes, porque con tu experiencia en notariado y con mi experiencia en litigio y como árbitro, la revisión de un documento notarial va a ir con la seguridad de que está siendo vista no solo por el ojo del notario con experiencia, sino por el ojo de un juez, un árbitro, que puede decir, mire, esto hay que cambiarlo, esto puede dar un problema, o esto aquí o allá. Pues muy bien, me parece también que el ejercicio del notariado requiere del notario una función de estar en constante contacto y estudio con el derecho contratos, con nuevas tendencias, incluso con jurisprudencia, ¿no es cierto? Es correcto, sí. De hecho, como les comentaba, día a día uno está en contacto con múltiples personas que le solicitan los servicios a uno para hacer diferentes actuaciones y para hacer diferentes escrituras. No todas las escrituras siempre son iguales, los casos cambian, las leyes cambian, los tiempos cambian y uno tiene que mantenerse al día, uno tiene que estar buscando información, uno tiene que estar buscando las diferentes resoluciones registrales, uno tiene que estar al día con las guías de calificación, muy importante para todos los actos y contratos que se inscriben en los diferentes registros, ya sea en el registro público o en el registro civil. También uno tiene que estar al día con los cambios tecnológicos, porque ahora en estos tiempos la mayoría de los documentos se presentan digitales por medio de la firma electrónica y el notario no es una excepción. Te voy a contar un caso una vez. No cometo ninguna infidencia porque no voy a decir nombres, sino simplemente los hechos. De lo que tengo en la memoria en este momento,
hubo un negocio que se plasmó en una escritura. Al notario que contrataron las partes le dijo, la persona que lo contrató le dijo: yo le redacto el documento, usted nada más páselo al protocolo. El notario estuvo de acuerdo, y una vez que estuvo redactado le dio el protocolo al cliente para que el cliente lo transcribiera en el protocolo, así. Y el notario llegó a declarar al juicio porque la matriz de esa escritura, ahora le explicamos qué es la matriz, se había perdido. Y la explicación que dio el notario es que el cliente, este cliente que había redactado la escritura, el cliente, y que había transcrito en el protocolo, el cliente, en un momento en que él tuvo que salir de su oficina, no sé si al baño o a servirse un café o no sé qué cosas, dijo el notario, se había llevado la hoja de protocolo. ¿Qué te parece? Es como una historia de terror, honestamente. Es como de pesadillas. No entiendo, ¿verdad? Cómo una persona, como un notario puede descuidarse de esa manera. Yo he conocido casos también en que y es una práctica común en realidad. Muchos notarios a veces simplemente le dan el protocolo a otras personas para que ellos vayan a recoger firmas, para que te presto el protocolo, y eso es un riesgo muy grande para uno. Vamos, en lo personal yo trato siempre de estar muy atento a todo este tipo de detalles, a ser uno mismo el que se encarga de los trámites. Es muy difícil, también entiendo que en el día a día de la práctica profesional de un notario, que esta persona tenga que estarse trasladando a X o Y situación o a un banco, pero la obligación del notario es siempre tener cuidado de sus instrumentos notariales, llámese protocolo, hojas notariales, sellos, firma digital, en su tiempo, las boletas de presentación de escrituras al registro. Todo eso son instrumentos que el notario tiene que tener custodia y tiene que tener conocimiento de dónde están, en qué momento y de dónde están, y tienen que estar bajo llave, de una manera tal que únicamente el notario sea el que tiene el control de eso. Yo en lo personal llevo un control de mis hojas, de mis folios, las hojas notariales. Son hojas que la dirección de notariado, con la ayuda de formularios estándar, le da a los notarios como instrumentos para poder imprimir sus instrumentos, y cada una tiene un número de registro con un código de barras con el número de carnet y la cédula del notario. Ahora que tocas ese tema, me acuerdo de ese es otro caso. Este no se tramitó por la vía del arbitraje. Unos clientes norteamericanos contrataron un abogado en una provincia, no fue en San José, y el abogado se ganó la confianza, el notario, porque era notario, lo que estaba haciendo era trabajando como notario, se ganó la confianza de los clientes, y los dineros que le dieron para pago de hipotecas se los embolsó. Nunca pagó las hipotecas, los clientes tuvieron que pagar 2 veces las hipotecas. ¿Cómo puede un cliente que busca a un notario evitar esas situaciones? En tu experiencia, ¿por dónde? Y ahora tal vez comento yo un poco también lo mío, pero ¿qué le recomendarías a un cliente para evitar caer en esas situaciones? Y ahora vamos a hablar también del problema que se está presentando en Costa Rica en los notarios con el robo de propiedades. Es una muy buena pregunta. En lo personal, con ese tipo de trámites, yo siempre le soy muy claro al cliente. Digamos, le doy una cotización de acuerdo a lo que establece el decreto de honorarios, y también le doy una cotización de cuántos son los gastos que se deben de pagar para efectos de la presentación de sus escrituras al registro público. Porque uno como notario es parte en este momento es como un tipo de recaudador de impuestos también, porque usted tiene que, como notario, cobrar y pagar los impuestos, no digamos de transferencia de los actos, pero es obligación del notario hacerlo. Uno no puede embolsarse esa plata, eso es un delito.
Y es una práctica que no es correcta. El problema, y yo me pongo del lado del cliente, una persona que necesita un acto notarial y busca un notario, si no conoce ninguno, ¿cómo se puede asegurar que ese notario es honesto? Es una situación complicada. Es una situación complicada. Yo le recomendaría a los clientes, busque en la dirección de notariado, busque en el colegio de abogados, a ver cuál es el récord que tiene el abogado, si ha estado suspendido, si está suspendido, buscar un poco, informarse para no sufrir esas consecuencias. Pero en la práctica no se da. En la práctica generalmente funciona por recomendación. Mira, es que yo tengo un conocido que es notario y perfectamente usted no sabe nada de esa persona. Y es a pura, por decirlo así, a pura fe. Sí. Pero depende también de uno. Lo que yo le recomendaría es también vea la cantidad de tiempo que tiene, cuándo fue que se incorporó. Bueno, como dice usted, digamos, revisar las bases de datos. Hay bases de datos en línea del Colegio de Abogados, hay bases de datos en línea de la Dirección de Notariado, y usted puede saber quién es el notario. Es más, si usted entra a la página web de la Dirección de Notariado, hay información del notario, con foto del notario, con la dirección de la oficina del notario, con los correos electrónicos, con los números de teléfono. Todo eso que un notario no se puede perder de la noche a la mañana. Perfecto. Y es también responsabilidad de uno darle la cara al cliente y responderle por los actos y contratos que usted ha otorgado en su protocolo y que tiene que llevar hasta el final y registrarlos de la debida forma para que causen los efectos correspondientes. Le hacía una pregunta al licenciado Muñoz con relación al problema serio de la delincuencia organizada, porque eso es lo que es delincuencia organizada, de notarios públicos que se dedican a robar propiedades. Y muchas veces nos han consultado clientes qué hacer, porque de alguna manera sienten temor de ser víctima de esas estafas. La forma en que funcionan es que determinan alguna propiedad que les interesa, sin que la persona se dé cuenta, hacen documentos falsos, poderes, escrituras, los inscriben, hipotecan la propiedad o la venden, y cuando el dueño legítimo de la propiedad se entera, ya la propiedad está en manos de terceros. ¿Qué hacer en esos casos? Hay una solución muy sencilla, y don Francisco y yo la hemos ya puesto en práctica muchas veces con muchos clientes. Estamos para servirle. Si quiere saber cómo hacerlo, nos puede contactar. Muchas gracias, Francisco, el notario de la firma. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y compartir tu experiencia con nuestros clientes y con la comunidad en general. Estamos a la orden. Pueden contactarnos por nuestras redes sociales, o pueden contactarnos también por medio de nuestro WhatsApp Business o por medio de nuestro correo electrónico. Quedamos a la orden.